partir de este año, las personas que asistan a nuestras actividades de temas para la sostenibilidad empresarial y acumulen 5 actividades podrán solicitar su certificado en el Centro de Educación Continuada. Por eso es importante que cuando se registren lo hagan con el nombre completo y pues coloquen todos sus datos para el tema de registro. Sin más preámbulos, le doy pues la palabra a nuestros invitados, iniciando con sí, me verifico. Vamos a dar palabra, iniciando con el doctor Chaín. Muchísimas gracias a nuestros 2 invitados del día de hoy por aceptar esta invitación. Bueno, Diana, doctora Travesedo y a todo el equipo de la Universidad Simón Bolívar, muchísimas gracias por esta invitación. Yo voy a compartir pantalla para mostrar, digamos, el camino que vamos a recorrer en los próximos instantes para que exploremos lo que vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, doctor, la estamos viendo perfectamente. Perfecto. Nosotros hoy, no solamente con mi colega, sino un gran amigo que he tenido la oportunidad de trabajar y el honor de trabajar con él, Juan José Moscarela, vamos a revisar las oportunidades en el sector inmobiliario para el año 2021. Yo quiero iniciar con esta frase de Napoleon Hill, que dice que la oportunidad viene a menudo disfrazada en forma de desgracia o derrota temporal. Y resulta que nosotros desde el año 2020, cuando empezaron las cuarentenas, empezó la propagación del virus COVID-19 desde China y a todo el mundo, nosotros empezamos a ver que la economía mundial se empezó a desmoronar. Y empezamos a ver que se estaban perdiendo muchos empleos, que hubo muchos default de créditos por parte de muchos negocios quebraron. Mejor dicho, la situación a nivel mundial económicamente se volvió un absoluto desastre, comparado incluso con la Gran Depresión que vivió los Estados Unidos y el mundo entero en el año 29. Pero resulta que hay algo peculiar que es lo que tenemos que hablar en el día de hoy. Y es lo que esa situación generó como una oportunidad en materia inmobiliaria. Y digamos, lo que siempre hablábamos Juan José y yo, digamos, off the record sobre este tema, es que definitivamente el gobierno nacional hizo una buena apuesta por el sector inmobiliario, porque es que la construcción es ese sector de la economía que jalona el resto de la economía. Porque es que alrededor de la construcción hay muchos otros sectores económicos que se benefician. Con este se benefician empleos directos e indirectos y otros sectores de la economía que viven de la construcción. Por eso es importante hablar de estas oportunidades. Entonces, en nuestra charla, nosotros vamos a hablar básicamente de 3 temas. Vamos a iniciar hablando de la mano del doctor Juan José Moscarela, las formas de adquirir bienes inmuebles que hoy en el mercado colombiano tenemos. Él las va a tocar, él va a abordar ese tema de una manera, digamos, muy puntual. Luego, tanto él como yo vamos a sostener aquí una conversación, digamos, mucho más amena, para que hablemos de cuáles son esos tipos de proyectos inmobiliarios que están resultando atractivos para la gente y atractivos para la economía colombiana. Y finalmente vamos a analizar, vamos a visualizar cuáles son esos mecanismos de inversión en el sector inmobiliario que tenemos hoy para participar de los beneficios que nos da este sector. Entonces, siendo así y poniendo los puntos sobre las IES, en ese punto le concedo la palabra a mi compañero, el doctor Moscarela, para, digamos, empezar este tema de la forma de adquirir bienes inmuebles. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor Roberto Chaín. Excelente la introducción, pues como siempre, igual la doctora Diana, la doctora Diana, que de una u otra forma apoyan el sector de la construcción en todas estas actividades académicas que buscan de una u otra forma no solamente incentivar a las partes intervinientes de la cadena de construcción, de la cadena de promoción de proyectos inmobiliarios, sino también a la comunidad en general para que tengan pues conocimientos básicos para
no solamente adquirir los inmuebles, conocer los inmuebles, sino para ser inversionista del sector inmobiliario. Bueno, inicio pues mi intervención resaltando que el ordenamiento jurídico colombiano, la legislación colombiana, tiene una gran cantidad de contratos que permiten la adquisición de unidades inmobiliarias y cada uno pues tiene un cierto nivel de seguridad para el comprador, que de una u otra forma está entregando al constructor o a la persona que le está entregando la vivienda, si es vivienda usada, al vendedor, pues unos ahorros o su inversión económica, la inversión familiar que está efectuando. Entonces, quiero dar conceptos básicos para demostrar cómo de las modalidades contractuales de adquisición de unidades inmobiliarias, donde viviendas dan cierta seguridad o no para la adquisición de estas viviendas, de estas unidades. Bueno, empecemos con las modalidades tradicionales que pues ya todos conocemos para la compra de unidades, que serían los contratos de promesa de compraventa, que son pues la forma tradicional y que está arreglada prácticamente hace 100 años por la legislación colombiana. El contrato de promesa de compraventa, pues como otro contrato de promesa, busca delimitar la adquisición o la celebración de un futuro contrato que tendrá o no tendrá unos requisitos formales o protocolos especiales, que en el caso de la compra de unidades inmobiliarias sería la futura escritura pública. El contrato de promesa de compraventa busca generar una obligación de hacer, consistente en celebrar un contrato posterior prometido para la transferencia de un bien inmueble que se otorgaría, pues como había denunciado anteriormente, mediante una escritura pública. Sin embargo, pues no sobra decir que mediante el contrato de promesa, las partes pueden comprometerse a celebrar otro tipo de contrato o unidades o modalidades contractuales, obligarse de otras formas. Es un contrato bastante común, pues es un acto jurídico que permite a las partes que aseguren la conclusión de un contrato futuro que por cualquier circunstancia no se puede celebrar en este momento de forma inmediata, digamos que es por falta de pago, porque establecieron las partes que la vivienda o la unidad que se está comprando se va a realizar mediante una forma de pago extendida en el tiempo, o porque la vivienda o la unidad que se está comprando se encuentra en proceso de construcción. Bueno, en la promesa de compraventas es importantísimo el tema de los requisitos formales establecidos en la ley para que esta promesa de compraventa nazca la vida jurídica, tenga plena validez, no esté viciada de una nulidad que pueda de una u otra forma crear ese riesgo al comprador de la unidad inmobiliaria. Tanto así es la importancia de estos requisitos formales que la misma norma, el mismo legislador en el Código Civil establece que la promesa se celebra. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes, y enuncia las circunstancias o formalidades exigidas contractualmente para la existencia de dicha modalidad contractual. La primera, que es importantísima, que en la cual pues no existiría contrato, es que dicho acuerdo debe constar por escrito. Esta es una excepción a la regla general que pues establece que muchas modalidades de contratos se pueden hacer de forma verbal. La promesa de compraventa únicamente tiene validez si se efectúa de forma escrita, si está soportada en un documento. Es decir, que a falta de este documento carece absoluto de efecto jurídico la obligación de promesa de una suscripción de la pública futura. La norma también nos enuncia que el contrato prometido tiene que ser aquellos en los cuales pues no está prohibido no está prohibido por ley o no se declaran ineficaces por falta de requisitos legales. Aquí podemos trasladarnos pues a las obligaciones contractuales que establece que los contratos tienen que tener o tienen que ser suscritos con capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Es decir, no se podrá celebrar un contrato de promesa de compraventa para la adquisición de una unidad que se encuentra fuera del comercio, por objeto ilícito, por ejemplo. Digamos, para la adquisición de un bien de uso público, un bien del Estado, o un bien, digamos, que se encuentre en proceso de extinción o de estupefacientes o tenga alguna restricción. La promesa tiene que contener, y este es uno de los elementos en los cuales más fallan tanto los vendedores como los compradores, en que se contenga o tenga un plazo o condición que fije una época en la cual se va a celebrar dicho contrato. Tiene que quedar claro y específico en qué momento se va a celebrar el contrato prometido, que en este caso sería la promesa de compraventa.
lo más recomendable, pues, jurídicamente hablando, es que se estipule una fecha precisa para la suscripción de dicho documento, pero también se puede estipular un plazo o condición que tiene que ser lo más determinado en el tiempo. Los plazos indeterminados, las condiciones indeterminadas generarían una violación a los requisitos formales de la promesa de compraventa, por lo cual dicho documento no tendría valor y sería absolutamente nulo. Y bueno, el cuarto elemento, y que también es uno de los componentes esenciales de la promesa de compraventa, es que debe contener la información necesaria para la suscripción del documento final. Es decir, que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o la formalidad legal, es decir, la firma de la escritura. Es decir, que la promesa de venta debe tener dentro de su contenido, dentro de su clausulado, el valor del inmueble que se está comprando y la descripción de dicho inmueble para que tenga validez la promesa. Si es en caso de viviendas, tiene que establecerse los linderos de dicho bien. En caso de que sea una propiedad que se encuentre sometida a la propiedad horizontal, debe tener tanto los linderos generales de la propiedad horizontal como los linderos particulares del bien que se está comprando. También es necesario indicar la notaría en la cual se va a suscribir y pues cuál notaría en caso de que sobre dicha ciudad se encuentren varios círculos notariales, varias notarías ejerciendo. No es necesario indicar la hora, pero sí se debe indicar la fecha o el día en el cual se va a suscribir dicha escritura pública. Bueno, como pues nuestra idea también en esta charla es dotar a la persona que está escuchando, que está siguiendo esta información, de todos los conocimientos básicos legales para la adquisición de estas unidades inmobiliarias. También es importante explicar las posibilidades del promitente cumplido, es decir, de la parte que cumplió en caso de que la otra parte no haya cumplido. La protección legal que le da la ley a estas personas es la acción resolutoria y la acción ejecutiva. La acción resolutoria, pues, establecida en el artículo 1546 del Código Civil, pues, aplica no solamente para la promesa de compraventa, sino para todos los contratos bilaterales. Establece que se puede resolver dicha escritura, dicho contrato, dichas obligaciones establecidas, y se puede o pedir el cumplimiento forzoso de dicha promesa o la indemnización de los perjuicios respectivos. Al respecto, el Código General del Proceso, la norma procesal base dentro de nuestro ordenamiento jurídico, establece una norma específica, que es el artículo 434, en caso de ejecución de dichas promesas de compraventa, que pues no sobra decir que deben tener las características de título ejecutivo. En este caso, el juez, mediante mandamiento ejecutivo, ordenará a la parte a que suscriba la escritura pública dentro de los 3 días siguientes, informando que en caso de que no suscriba la escritura pública prometida, el juez podrá suscribirla y tendrá todos los efectos legales para la transferencia de dicho dominio. Entonces, esta norma le da, por decirlo así, dientes a estos contratos de promesa de compraventa y garantía al comprador de que, pues, en caso de que el vendedor se abstenga de suscribir la escritura pública, un juez de la República, mediante un proceso ejecutivo, puede realizarlo. Bueno, tenemos como segunda... Perdón. Tenemos como segundo contrato, que no es tan usado en la práctica, pero pues también se encuentra dentro de la lista de documentos contractuales que pueden ser realizados, suscritos por las partes del contrato de opción. El contrato de opción, también denominado promesa unilateral de contrato, es celebrado entre dos partes en las cuales una sola parte se obliga, quedando la otra parte en libertad de celebrar o no la futura promesa de compraventa. La doctrina nos dice que en este tipo de contrato el propietario de la cosa le concede el derecho a la otra por un tiempo determinado, que digamos puede ser 6 meses, en determinadas ocasiones de adquirir en exclusividad la cosa, obligándose a mantenerla disponible en exclusividad a este comprador durante el tiempo establecido en dicho contrato de opción. Es un contrato de características unilaterales, no diga solo una parte. En caso particular será el promitente vendedor. Entonces quedaría el promitente comprador con la facultad, con la disponibilidad de o aceptar y suscribir el futuro contrato
o desistir de la opción de compra. Es importante también resaltar y que ha generado un debate jurídico en la aplicación de sanciones contractuales como cláusulas penales en esta modalidad de contratos de opción. La jurisprudencia, sobre todo la Superintendencia de Industria y Comercio, pues ha llegado a esta instancia jurisdiccional estos casos, ha fallado a favor del comprador, enunciando que en los contratos de opción no puede haber una penalidad en caso de que el comprador incumpla el contrato de opción, porque pues la única obligación contractual registrada en esta modalidad de acuerdos contractuales es por parte del promitente vendedor. Entonces la superintendencia ha fallado, pues como dije anteriormente, ordenando al promitente vendedor devolver el monto pagado en el contrato de opción o sancionándolo por violaciones al derecho del consumo. Entonces, esto es un componente pues práctico que vemos también bastante, pues hay muchas empresas constructoras que acuden al contrato de opción que al contrato de promesa de compraventa, porque el contrato de opción le da un poco más de libertad respecto al tema de las medidas, de los linderos, no tienen que tener la información necesaria para la suscripción de la escritura de venta en ese momento. Entonces, digamos que puede ser un contrato previo al contrato de promesa de compraventa, lo cual le da un atractivo adicional comercial, pero le da un mayor riesgo en el sentido de que pues el comprador puede desistir del contrato de opción en cualquier momento y pues solicitar la devolución de los montos que haya pagado anteriormente. Bueno, digamos que estos son los dos contratos base de la legislación colombiana para la adquisición de productos inmobiliarios, pero nos encontramos a una modalidad de contrato que digamos más moderna, más eficiente, pues los constructores que realizan la enajenación masiva de muchas unidades prefieren trabajar mediante el esquema fiduciario que mediante el esquema tradicional de promesa de compraventa. Entonces, la tercera modalidad utilizada para la adquisición de unidades inmobiliarias, proyectos inmobiliarios, en este caso serían proyectos nuevos, serían los contratos de fiducia mercantil para la adquisición de inmuebles mediante las fiducias inmobiliarias. En este escenario ya nos encontramos ante una tercera parte dentro de la relación contractual, pues no solamente interviene el comprador o promitente comprador o el vendedor y promitente vendedor, sino que también interviene una fiduciaria, que es una entidad vigilada por la superintendencia financiera y que se encuentra reglamentada en todo su actuar y pues también tiene unas obligaciones especiales en temas de reportar y verificar la legalidad de todo lo actuado y de las partes que están entrando a este ejercicio comercial. Bueno, el mercado inmobiliario fiduciario tiene, por decirlo así, dos modalidades en las cuales se podrá adquirir dichos inmuebles y se podrá realizar los proyectos inmobiliarios mediante la fiducia. La primera modalidad, que es la fiducia inmobiliaria de administración y pagos, y que es también llamada fiducia completa, y la segunda modalidad que conocemos como fiducia de preventa. Las características esenciales de la fiducia inmobiliaria de administración y pago o fiducia completa es que ofrece una mayor garantía a los compradores de unidades inmobiliarias, porque la fiducia interviene en todas las etapas del proyecto, desde su creación y estructuración hasta la escrituración y entrega final de las unidades inmobiliarias. En virtud de este sistema fiduciario, la fiducia recibe el inmueble en el cual se va a construir el proyecto, administrando dicho inmueble en calidad de titular, y pues todas las actuaciones de señor y dueño de este inmueble las tendrá que ejercer la fiducia, como otorgamiento de poder o la protección policiva de dicho bien. También realizará toda la actividad de enajenación de dichos bienes posteriores con la escrituración, pues la fiducia pasa a ser el titular mediante un patrimonio autónomo de esos bienes, de esos bienes. Perdón. La segunda característica esencial de la fiducia completa es la administración de los recursos del proyecto. Administra tanto los recursos de los compradores de las unidades inmobiliarias que tienen que consignar a la fiducia del patrimonio autónomo el valor de los bienes, de los apartamentos, de las casas que están adquiriendo, como también administra el dinero de los constructores. Y como elemento esencial dentro del esquema fiduciario, permite que la fiduciaria verifique o determine en qué
etapa se debe entregar dichos bienes o dichos patrimonios, dichos activos monetarios a los constructores. Y esto es al momento que se cumpla una serie de condiciones que se llaman condiciones para la etapa operativa o condiciones de giro, en el cual la fiducia, haciendo una labor minuciosa, debe verificar el cumplimiento de cada uno de estos requisitos, como la aprobación de un traslado del lote, como puede ser la ejecución de una licencia de construcción, como puede ser el número de ventas mínimos exigidos por el constructor o el proyecto, o puede ser también el cierre financiero, es decir, que tenga la capacidad económica el constructor de poder terminar dicho proyecto inmobiliario mediante un crédito constructor o mediante recursos propios. Entonces, pues la fiducia inmobiliaria completa ofrece una gran cantidad de garantías al constructor de estos proyectos y nos muestra también en la otra modalidad de fiducia, que es la fiducia de preventa, cuáles son los elementos esenciales del sistema fiduciario inmobiliario. En la fiducia de preventa, los activos del lote que se va a transferir posteriormente a los compradores se encuentran en titularidad del vendedor, la constructora. Y los recursos del proyecto son recibidos por la fiduciaria hasta el momento en que se cumplan las condiciones de giro exigidas en el contrato de fiducia. Al momento de cumplirse estas condiciones y que la fiducia da fe del cumplimiento de dichos requisitos que denuncié anteriormente, en ese momento la fiduciaria sale de la relación contractual, le entrega el dinero al comprador a los vendedores, que en este caso sería la constructora o promotor del proyecto, y así pues la relación quedaría entre el comprador y el vendedor directamente, que tiene de cumplir el proyecto, de terminar los edificios o las viviendas que se esté construyendo y de hacer la futura escrituración a los compradores a título de promesa de compraventa, a título de transferencia del inmueble. Pues en las fiducias completas, las transferencias del inmueble también se pueden realizar en otras modalidades diferentes a la compraventa, como transferencia a título de fiducia mercantil, lo cual pues también da unos beneficios tributarios a cada una de las partes. Bueno, estos serían los tres componentes esenciales para la transferencia de inmuebles en el componente contractual, que repito nuevamente, son las promesas de compraventa bilaterales, los contratos de opción y los contratos de fiducia mercantil para temas inmobiliarios. Bueno, así las cosas, podemos dar la palabra al doctor Roberto, que nos va... Doctor Roberto, ¿no? Sí, aquí estamos Okay. y la idea es que, Perfecto. digamos, ya visto el panorama de lo que exponía acá el doctor Juan José, pues nosotros ahora sí vamos a hablar de cómo se está moviendo el panorama, digamos, en el mercado inmobiliario a la fecha de hoy. Exactamente. Yo creo que mucha gente estará esperando que cuando hablemos de proyectos atractivos salgamos con una lista amplia de tipos de proyectos. Y realmente la lista de tipos de proyectos no va a ser muy amplia. Y yo quiero que este tema lo abordemos de esta manera, doctor Juan José, si me lo permite. No solamente hablemos de lo que es atractivo y por qué es atractivo, sino también hablar de lo que no es atractivo, es decir, lo que realmente no, el mercado no está apetecido de eso. Y responder esas preguntas básicamente va a depender de muchos factores. Digamos, factores demográficos, factores poblacionales, factores de los sectores de la economía que se muevan en cada zona del país, porque como ven, Colombia es un país no solamente multidiverso, sino que digamos, las dinámicas económicas y políticas de cada región del país son absolutamente diferentes. Es más, dentro de la misma región Caribe tenemos diferencias, muchos diferentes a lo que pasa en Santa Marta, lo que pasa en Cartagena, lo que está pasando en Barranquilla, el fenómeno en Medellín, en Bogotá, Cali, en todas estas ciudades donde se está viendo el desarrollo. Entonces, básicamente, los tipos de proyectos atractivos que vamos a hablar son básicamente dos. Uno son las viviendas de interés social y por otro lado las viviendas no bis o que no están en el marco de la vivienda de interés social. Para eso, a todos los que nos están viendo en este momento, hablemos de qué es vivienda de interés social.
Porque la gente, y yo en el ejercicio profesional me he dado cuenta que la gente no tiene ni idea qué significa vivienda de interés social. Porque la gente cree que la vivienda de interés social es la vivienda regalada o es la vivienda subsidiada. No. La vivienda de interés social, como definición técnica, es la vivienda que no supera un monto máximo, que son los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes en regla general para ciertas zonas del país por un decreto del gobierno nacional. Ciertas zonas tienen ese tope hasta 150 salarios mínimos y hay dentro de esas zonas hay unas zonas de renovación urbana que en esas zonas permitirían hasta 175 salarios mínimos. Pero el concepto de vivienda de interés social siempre está asociado a un tema de monto máximo. Porque es que hay un tema que tenemos que entender de la vivienda. La vivienda en todos los países, no solamente en Colombia, sino incluso en Singapur, son políticas que tratan de propender por la dignidad humana, por la salud y por la integridad física. ¿A qué me refiero? Cuando el Estado facilita el acceso a la vivienda, está sacando a la gente de la calle, está ofreciendo condiciones dignas de vivienda y está mejorando las condiciones de vida de las personas. La vivienda o las políticas de vivienda a lo largo de la historia de la civilización moderna son formas de prestar servicios públicos. Es forma de dar agua, es forma de dar luz, es forma de dar gas. Pero ¿cómo lo vas a dar si no tienes casa? Pues obviamente lo que facilita el Estado es que tú accedas a tener tu propia casa. Y hay una cosa que afortunadamente ha pasado en los últimos años y es que Colombia le ha apostado mucho a la vivienda como una forma de mejorar las condiciones del país. Y se pueden mejorar de una manera profunda, es decir, atendiendo los problemas más importantes de la sociedad civil. Dicho esto, el enfoque que ha tenido la política pública colombiana en materia de vivienda ha sido que esas viviendas que nosotros categorizamos como vivienda de interés social, que no superan este salario, lo que ha tratado de hacer el Estado colombiano, no hablemos de los gobiernos, ni si fue Uribe, si fue Santos, si fue Duque o si fue Pastrana, no, el Estado colombiano, porque es una política de Estado que no muta con los gobernantes, es, oiga, vamos a propender porque las personas accedan a tener su propia casa. Eso es muy importante. Y tener mi propia casa implica dos cosas. Uno, implica que cualquier persona que tenga un ingreso más o menos razonable pueda acceder a pagar su propia vivienda. Por otro lado, a motivar o a incentivar al constructor a que le jale ese negocio, a que se involucre en ese negocio. Y Colombia lo viene haciendo hace años de esta manera. Uno, resulta que para los constructores y los dueños de las tierras donde se desarrollan los proyectos de vivienda de interés social, hay una serie de beneficios tributarios. ¿Cuáles son esos beneficios tributarios que tienen los desarrolladores de vivienda de interés social? Uno, tienen renta exenta en las utilidades en la venta de los bienes inmuebles de interés social. Eso es buenísimo. Ahí hay una eficiencia financiera muy importante para el constructor que dice, oye, ¿sabe qué? Le voy a jalar ese negocio. Dos, las facturas que paguen los constructores que tengan relación con costos directos, les aplica otro beneficio tributario que es la devolución del IVA, que beneficia enormemente un tema de flujo de caja. Y tercero, para los dueños de la tierra, existe una ganancia ocasional exenta. Para quienes no saben qué es la ganancia ocasional, es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta que ganan que tienen que pagar aquellas personas que vendan activos calificados como fijos según el estatuto tributario. Si nosotros nos ahondamos en qué son activos fijos, qué tipo de activos fijos hacen parte de la ganancia ocasional, creo que necesitamos como otra charla como de 5 horas. Pero dentro de esos activos fijos están los bienes inmuebles que no se han comercializado o no se han vendido o no se han rotado en un periodo igual o superior a 2 años.
ahí entran estos lotes. Entonces, si usted vende un lote que no es para vivienda de interés social, pues usted tiene que pagar una ganancia ocasional, que es como se paga el impuesto complementario de la ganancia ocasional. Hombre, usted paga el 10% sobre la diferencia entre el valor de venta menos el avalúo catastral o mínimo costo fiscal del bien inmueble. Es un poco de plata. Cuando usted tiene un lote que vale 300 millones en catastro y lo va a vender por 3.000, haga usted la resta y aplique la suma. Le va a tocar pagar buena plata a la DIAN. Ahora, no estoy diciendo que sea malo pagar plata por impuestos, pero digamos que eso puede beneficiar o perjudicar al dueño de la tierra, que acaba realmente ganando mucho menos. Pero para quienes vendan tierras para proyectos de vivienda de interés social, tienen esa ganancia ocasional exenta, o sea, la tarifa de ese impuesto es cero. Entonces, miren que este tipo de normas lo que hacen es decirle, oiga, por favor, hagan viviendas de interés social. Y eso no ha parado. Ahora, ¿cuál es el otro beneficio que viene con la vivienda de interés social tradicionalmente en los últimos años de la historia de Colombia y que hoy está más vigente que nunca? Pues el famoso y consabido subsidio a la vivienda. Que sabemos que el subsidio implica que el gobierno nacional pone la plata de la cuota inicial contra la escritura del bien inmueble a favor de este beneficiario. Que obviamente cuando usted califica para el subsidio de la vivienda BIS, usted tiene varias cosas. Pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Digamos, usted para acceder al BIS tiene que demostrar que usted no tiene ningún tipo de propiedad anterior. Es decir, que usted nunca ha tenido casa. Porque obviamente lo que trata de hacer el gobierno es, oye, vamos a darle casa al que no la tiene. Si usted la tiene, yo no le voy a regalar más. Entonces, yo no voy a propender por la acumulación de riqueza cuando lo que estoy tratando es atender una necesidad de la sociedad civil. Segundo, que tenga un nivel de ingreso, que lo pueda pagar, por lo menos de un salario mínimo. Y obviamente, mucho del enfoque de estos subsidios tiende a ser subsidios familiares. Entonces, muchas veces, estos subsidios tienen la protección del patrimonio familiar. Eso es muy importante. Eso es muy importante para que usted, si a usted le gusta la infidelidad, no se ponga a comprar la casa con su mujer y se la venda y se la ponga a nombre de la moza. No, señor. Tú tienes que proteger la unidad familiar. Es muy importante eso. Pero resulta que en los últimos años veníamos con todos los esfuerzos financieros del Estado iban a las viviendas BIS, y vivienda BIS, y BIS, y BIS, y BIS, y BIS. Y en la costa atlántica eso creó, yo le llamaría una pulverización de proyectos de vivienda de interés social. Ahora todo el mundo quiere hacer BIS. Todo el mundo quiere hacer BIS. Y hacer BIS no es como soplar y hacer botella. Seamos sinceros. Hacer BIS tiene su arte y tiene su delicadeza. Porque son proyectos que financieramente son atractivos en volumen grande. Claro, tiene los beneficios tributarios que acabo de hablar, pero no deja de ser importante que usted haga el volumen. O sea, usted como constructor. Y hay que tener el beneficio, digamos, o el incentivo por ambos lados. Pero resulta que aquí viene un punto muy importante. Y es que todos los esfuerzos iban al BIS, al BIS, al BIS, al BIS y al BIS. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020 empieza a esparcirse el COVID-19, un virus aparentemente muy contagioso. Digo aparentemente porque, hombre, todavía no sabemos todo lo que pasa con el coronavirus. Yo creo que todavía es la hora que no sabemos a ciencia cierta cómo funciona ese virus. Pero aparentemente es muy contagioso, aparentemente a quien tenga una preexistencia puede ser mortal y eso puso en peligro la salud mundial. Y cuando pone en peligro la salud mundial y por ende de los países, incluyendo el nuestro, que ya de por sí estaba muy golpeado, hombre, empiezan a encerrarnos y empieza a irse la economía para abajo. ¿Y qué significa para abajo? Hombre, tenemos gente que no está trabajando, tenemos gente que no está produciendo y por ende tenemos gente que no está consumiendo, no está gastando. Tenemos gente que no está teniendo ingresos para poder pagar el crédito que venían pagando.
Y empieza todo un caos económico. Incluso digamos, la gente cogió rabia con los bancos y decían, pero ¿por qué me siguen cobrando las cuotas y yo no puedo pagarlas? Y lo que la gente no entendía, por ejemplo, aquí haciendo un pequeño paréntesis, es, oiga, es que si usted deja de pagar el crédito, pone en peligro el ahorro de la gente que puso la plata en ese banco. Todo se volvió una cadena interminable de sucesos negativos. Pero resulta que yo trabajo como gerente de una fiduciaria, Acción Fiduciaria, que trabaja proyectos inmobiliarios. Y me encontré con algo bien peculiar. Nosotros como entidad financiera seguimos trabajando durante la cuarentena. Juan José lo sabe. Me decía, ¿cómo así que ustedes van a trabajar? Hey, nosotros no podemos parar. Y resulta que yo en medio de mi negativismo, porque uno pierde la esperanza en este encierro, yo digo, ¿quién carajo, perdónenme la expresión, lo que me están escuchando, quién se va a poner a comprar casa en este tierrero? ¿Quién se va a poner a comprar casa? Y resulta que nos encontramos con que fue el 2020 el año en que más viviendas se vendieron históricamente en Colombia. Yo decía, pero no entiendo. Pero eso sí, eso tiene una respuesta lógica. Resulta que con la cuarentena se aplicó algo que se llama el teletrabajo. Teletrabajo a mí en lo personal me parece desagradable, no me gusta, soy enemigo del teletrabajo, y a mí me parece que la casa es para estar en la casa y trabajar es para estar en la oficina. Pero el teletrabajo es una realidad en Colombia y no podemos negarla. Y en ese caso, lo que sucedió fue que la gente le puso más empeño y más importancia a la casa. El activo más importante de cualquier ser humano es tu casa, es su casa. No solamente porque vive con su familia, sino que probablemente donde va a trabajar. Pues si usted adopta la modalidad de teletrabajo. Y resulta que el gobierno nacional, al ver la respuesta en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, empezó a darse cuenta que la construcción fue uno de los sectores que permitió que el declive económico de Colombia no fuera tan grave. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué sucede? Que el tema que sucedió es que el gobierno nacional apostó a otro tipo de proyectos y empezó a hablar del subsidio a la vivienda no BIS. Y el subsidio a la vivienda no BIS subsidia a viviendas que no superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy eso es alrededor de 454 millones de pesos y está aplicando para subsidios de vivienda nueva que no superen al año 2022 y el gobierno nacional ya ha hablado de 100.000 cupos. Estamos hablando de 100.000 unidades inmobiliarias alrededor del país que van a tener este beneficio. Y dentro de ese segmento de vivienda vienen los proyectos inmobiliarios que son atractivos. Están las viviendas de interés social y dentro de las viviendas no BIS vamos a encontrar dos tipos de proyectos inmobiliarios atractivísimos. Uno son los proyectos de unidades residenciales no BIS tradicionales, es decir, lo que son estratos 2, 3, 4, incluso un 5 si lo tienes con menos metros, o incluso un 6 si lo tienes aún con menos metros. Por ejemplo, en Bogotá existe un proyecto que tuve la oportunidad de conocer por un amigo que se llama Flats. Y Flats son apartamentos, incluso son apartamentos de interés social, estrato 6. Ustedes dicen, ¿cómo así que estrato 6 vivienda de interés social? Bueno, porque son apartamentos de 10 y 20 metros cuadrados. De pronto yo no quepo en un apartamento de eso. Pero hay gente, hay flaquitos que se caben en esos apartamentos. Hay que decir la verdad al público. Pero se han comercializado y han activado un mercado muy interesante ahí. Y dentro de eso está este tipo de viviendas. Pero hay otro, y Juan José y yo que somos samarios, lo hemos visto que ha tenido un auge muy importante en Cartagena y en Santa Marta, que es la famosa segunda vivienda. Hay muchos proyectos y son muy atractivos porque resulta que la gente está viendo en estos proyectos
la posibilidad de hacer teletrabajo de una manera más amena y con la posibilidad de que te subsidien la vivienda. ¿Y qué pasa con el subsidio de la vivienda no bis? Que aplica igual para segunda vivienda. Que no hay límites a quién le aplica el subsidio. Lo importante es que esté dentro de ese rango. No hay limitaciones en cuanto a si usted ha sido o es propietario ya de otra vivienda y no hay limitaciones en cuanto al tipo de inmueble que va a adquirir, siempre que sea residencial. Puede que sea su primera vivienda o su segunda vivienda. Pero con esto se activa muy importante, de una manera muy importante la economía. Ahí es donde viene la otra pregunta, o digamos la contrapregunta. ¿Qué tipo de proyectos entonces no son atractivos? Hombre, no son atractivos los proyectos claramente comerciales, como los proyectos que venden locales y los proyectos de oficinas. Y en cada ciudad tenemos un problema diferente, pero digamos que hablemos del caso de Barranquilla, que es donde la mayoría de nuestra audiencia nos está viendo. Barranquilla tiene un problema y es previo a la pandemia. Tenemos un exceso de oficinas. Ese es el proyecto inmobiliario menos atractivo en el día de hoy. Pero aparte tenemos un problema concomitante a la pandemia. ¿Y cuál es? Que como hay teletrabajo y como hay muchos locales comerciales cerrados, no tenemos suficiente demanda que satisfaga la oferta de tantos tipos de metros cuadrados. Entonces, hoy en día no es atractivo inversión en locales comerciales o en oficinas. A menos que usted, pensando en términos de inversión, quiera ver que compre a un precio mucho inferior, que es lo que hace la gente cuando se revienta una burbuja inmobiliaria. Que lo compra muy barato, aprovecha el declive y ahí sí, con la expectativa o la esperanza de que esto va a mejorar en algún tiempo. Pero digamos, en el corto o mediano plazo, esos son proyectos inmobiliarios que a mi modo de ver no son atractivos. Roberto, y pues adicionalmente hay cifras que pues uno no espera en pandemias. Vemos que en el 2020, en el último trimestre, se desembolsaron por parte de entidades financieras créditos a viviendas por valor de 3.284 millones, más o menos sería la cifra, 3.284 millones de pesos corrientes para compra de vivienda, de los cuales 1.945 fueron para vivienda nueva. Yo estaba revisando pues la estadística de esa cifra, de ese monto, y verificándola con el último trimestre del 2019, y vemos que es prácticamente idéntica. O sea, entre un año en pandemia y un año sin pandemia hubo casi el mismo valor en desembolso de créditos de vivienda para compra de viviendas. El año pasado, por lo menos en total, fue 1.998 millones, digamos, y el otro fue 1.953 millones. La diferencia en términos prácticos es bastante baja entre un año de 2019 y un año del 2020, con todo lo que vimos en el 2020. Lo cual pues muestra que el tema constructor no paró, que al contrario se reactivó y que el gobierno tiene como prioridad este sector económico para activar la economía después que salgamos de esta pesadilla de la pandemia. Excelente, excelente la información que nos están dando y realmente que este espacio tenemos muchísimo más para brindar. Por eso vamos a abrir ahora pues la sesión de preguntas y quiero agradecer al doctor Juan José por todas estas cifras que nos dio y al doctor Roberto también porque realmente nos están dando un panorama mucho más claro sobre lo que hay en el 2021 para el sector inmobiliario. Vamos entonces ahora a abrir ese espacio de preguntas para que las personas que están aquí presentes puedan hacer o aclarar algunas de las inquietudes. Estuve revisando este chat y pues hay unos comentarios, la idea es que pues hagan unas preguntas puntuales para que nuestros conferencistas puedan contestar. Quiero, mientras que están haciendo las preguntas, que las pueden escribir en este chat de Zoom o las pueden escribir en el Instagram de @sostenibilidad empresarial, donde colocamos la publicación del día de hoy, donde colocamos esta invitación. Recuerden que nuestro interés para que nos sigan en las redes sociales es que podamos compartirle información de temas que podrían ser de su interés. Entonces, la idea es que
puedan consultar, puedan seguir nuestro Instagram de @sostenibilidad empresarial. Ahí publicamos pues todas las ofertas, todas las becas, las convocatorias y bueno, toda la información que podría interesar. Entonces vamos a abrir el espacio de preguntas, vamos a esperar que vayan contestándonos. Aprovecho también para agradecer a FENALCO y a sus afiliados que hoy nos están acompañando. Vamos a ver qué pregunta encontramos entonces para que el doctor Roberto y el doctor Juan José nos las puedan aclarar. Voy revisando el Instagram. Yo he visto aquí, he visto una pregunta, si me lo permite, doctora Diana, con relación, y la hace Juan Pablo de la Hoz. Me parece importante. Él hace dos preguntas y es, primero, ¿es una buena idea pensar en coworker? Y si existen proyectos que piensen en usar energías renovables. Si me lo permite, lo respondería muy brevemente. Claro. Primero, creo que el futuro de las oficinas empezó a morirse cuando apareció el coworking. Porque el coworking, quienes no saben qué es el coworking, que Juan Pablo, tengo claro, pues entiendo que lo conoce muy bien, es un fenómeno en el cual se construyen grandes plataformas de espacios de oficina que usted arrienda. Entonces usted puede estar en un edificio muy bonito de oficinas, tener su espacio de trabajo, pero usted pagar un arriendo mucho más, digamos, mucho más barato. Entonces usted puede tener su propio espacio, disfrutar de un servicio de Wi-Fi, café ilimitado, zonas comunes, recibir a sus clientes, pero paga mucho menos. Porque, digamos, el sistema de coworking es un sistema colaborativo y creo que ese es el futuro. Muchos trabajos independientes, profesiones liberales, están pasando a los coworking. Y así ha funcionado de manera muy bien. Y obviamente el tema de los proyectos que piensen usar energías renovables sí está definitivamente está muy ligado a muchos beneficios. Entonces, quienes desarrollen proyectos de energías renovables están teniendo una deducción en impuesto de renta hasta del 50%. Segundo, hay bancos, no voy a decir los nombres porque no quiero que crean que estoy haciendo alguna propaganda, pero hay bancos que, por ejemplo, prestan crédito constructor y hacen reducción en la tasa de interés del crédito constructor si usted demuestra que va a utilizar energías renovables o algún tipo de beneficio medioambiental que esté conforme a una certificación internacional, que es la certificación LEED. Entonces, creo que sí estamos apuntando para allá. Creo que el coworking va a ser el comienzo de algo nuevo y va a ser el fin de las oficinas, o al contrario, las oficinas van a tener que convertirse en lugares de coworking. Ok, bueno, revisamos aquí esta otra que dice sobre, hay una pregunta puntual, dice, soy propietaria de un 70% de un inmueble, ¿podría tener derecho al subsidio de vivienda? En el caso del subsidio de vivienda no bis, no habla de ningún tipo de restricción, es decir, incluso si tuviera el 100% puede acceder al subsidio no bis. Es más, se lo pongo así, yo gracias a Dios soy propietario de un apartamento, yo puedo acceder al no bis. Lo importante es que tenga un nivel de ingreso y tenga adicionalmente el interés en un inmueble que no supere X salario mínimo. Y un buen comportamiento Son los 500 financiero, salarios mínimos. un buen comportamiento financiero que permita también pues adquirir dicho inmueble. Perdón, ¿me escuché? Que Ok, no, que pues también se requiere dentro de la demostración de que pueda soportar un crédito, pues haber también adquirido en el tiempo un buen comportamiento financiero que dé la seguridad también a la entidad que de una u otra forma va a financiar el proyecto. Pero claro, adelante entonces que... acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo se viene preparando el sector inmobiliario, entidades financieras, para la digitalización notarial? ¿Lo ven como una ventaja? ¿Qué dice, doctor Juan José? Bueno, no he visto todavía esos trámites digitales, ojalá. Pero bueno, sería una gran ventaja en temas de tantos requisitos que puede haber en la formalidad de las notarías. Ahora con la virtualidad, con todo lo que vino de la pandemia, no digo que es la moda, pero sí todas las cuestiones legales se están direccionando a la virtualidad.
y pues yo pienso que las notarías no deben quedarse atrás en esa onda, en esa ola de actualidad. Bueno, igualmente las notarías son custodias de la fe pública, no pueden ceder esa obligación Que, legal. doctor Juan José, el mundo está cambiando y nosotros necesitamos... Es más, yo le digo una cosa, Juan José ahorita decía, es que quiero que se acabe esta pesadilla de la pandemia. Yo soy de los que ya piensa, ya me toca vivir con la pandemia, mi hermano. O sea, por ejemplo, ¿yo qué esperanzas tengo de recibir vacunas si se supone que yo fui paciente COVID? La paciente COVID que no me dio nada, pero yo voy a estar de último en la lista de la vacuna. Imagínense donde yo me ponga a angustiarme porque no reciba la vacuna. No descansa. Entonces, yo creo que Claro. el chip mental de la gente, y tú también, tú te quedas atrás, pero el chip mental del colombiano tiene que cambiar a que, oiga, vamos a hacer empresas y vamos a crecer con o sin pandemia. Tenemos que echar para adelante porque no podemos echar para ningún otro lado. No, Y creo que la digitalización es una respuesta de eso. Aquí hay una pregunta que me encanta y la vamos a poner como si dice, ¿será posible profesionalizar la actividad inmobiliaria? Todo el mundo quiere vender y pedir comisión. Esta es una tarea seria y profesional. Y yo quiero aprovechar esa pregunta y remitirnos a que desde el Centro de Educación Continuada, aquí en el área de sostenibilidad empresarial, junto con estos dos expertos, tenemos el curso Estructuración y Consecución de Proyectos Inmobiliarios en Colombia, que inicia el próximo 19 de febrero, donde, pues, además de contar con el doctor Roberto Chaín, con el doctor Juan José Moscarela, estaremos también con el doctor Leonardo Laspriella. Estos serán los docentes de esta formación y a mí me gustaría que ustedes les contaran a las personas que están aquí presentes qué van a encontrar en ese curso, porque y la idea es ir profesionalizando este segmento. Entonces me gustaría, les doy la palabra para que los cuenten a los asistentes qué van a encontrar en esta formación, a diferencia de otros cursos que puedan tomarse en esta temática. Bueno, digamos para responder muy rápidamente al tema de la profesionalización de la actividad inmobiliaria, no creo que profesionalizar la actividad inmobiliaria sea la solución al problema de fondo, pero sí de regularla muy bien y de tener claro unos parámetros mínimos de respeto. Yo creo que el exceso de formalidad es lo que está dañando este país. Entonces, no creo mucho que la profesionalización de la actividad inmobiliaria sea el camino a resolver. Ahora, vamos a contarle un poco del curso que estamos haciendo de estructuración y consecución de proyectos inmobiliarios en Colombia. Esto es un curso que diseñamos el doctor Leonardo Laspriella, que si nos está viendo le mandamos un afectuoso saludo, doctor Juan José Moscarela y yo, y es que es un curso diseñado basado en la experiencia que nosotros desde el sector hemos visto que hace falta conceptualizar para un negocio que tiene tantas oportunidades para muchas personas. Primero, estamos en una ciudad estratégica. La ciudad de Barranquilla es una ciudad estratégica para el tema inmobiliario. Barranquilla tiene para crecer inmobiliariamente mucho y eso implica que vamos a tener mucho trabajo que hacer. Nos viene todo el desarrollo que va a haber en el Malecón, nos viene todo el desarrollo de Paraíso y nos va a venir un desarrollo de plan parcial en la Ciénaga Mallorquín. Lo que viene son proyectos inmobiliarios, se los anuncio a ustedes de una vez. Y aparte viene mucho más para el sector posterior a Buenavista, todos esos lotes urbanizados de Arcos. Entonces lo que tenemos es trabajo que hacer. Y para este trabajo necesitamos personas que conozcan bien este tema. Y esto se divide en hablar de cómo se estructura un proyecto inmobiliario o qué se tiene en cuenta a la hora de estructurar proyectos inmobiliarios, cómo se administran los recursos de un proyecto inmobiliario y finalmente cómo se financian los recursos, los proyectos inmobiliarios. Entonces, ¿qué pasa? En el ejercicio profesional, tanto el doctor Laspriella como el doctor Moscarela como mi persona, nos hemos encontrado que mucha gente está tratando de entrar a este mundo y no tienen ni idea de cómo funciona. Y este curso da las herramientas necesarias, no las básicas, las necesarias, para usted no, mejor dicho, ser un inmobiliario sin morir en el intento. Y este espacio creo que es adecuado para este tema. Muchísimas gracias, doctor Roberto.
Bueno, y les tengo pues a todos los asistentes una maravillosa noticia. Si hay egresados aquí presentes o los empresarios que están, los profesionales que se registraron en este webinar, van a poder acceder al 15% de descuento en este curso si se matriculan antes del 8 de marzo. La idea es que tengan en cuenta que la inscripción no tiene costo y que ustedes pueden aprovechar de esta oportunidad que les estamos brindando. Ya para cerrar, y agradeciéndole pues a nuestros conferencistas y a todos los asistentes, les voy a recordar que el próximo miércoles, como todos los miércoles, están los temas para la sostenibilidad empresarial. El próximo miércoles vamos a tener un espacio compartido con el Centro de Transformación Digital de Macondolar y la conferencia Inteligencia de Negocios como pilar de la transformación digital. Por último, los empresarios aquí presentes, les voy a dejar esta invitación del Premio al Mérito Empresarial Universidad Simón Bolívar. Vamos a esperar que salga. Este es un video que queremos traerle, donde el Premio Mérito Empresarial está invitando a los empresarios a que se vinculen a esta iniciativa que ya pues son 12 años que ya vamos a cumplir con esta estrategia con el sector empresarial. Nosotros desde la Universidad Simón Bolívar pues trabajamos de la mano con el sector empresarial y desde el premio específicamente seguimos impulsando y respaldando pues a este sector que realmente pues es la razón de ser para mover la economía del país. Vamos a ver si nos sale el video. Crecer, innovar, permanecer. Ese es el reto. Premio al Mérito Empresarial Universidad Simón Bolívar. Reconocimiento a la excelencia de la grande, mediana y pequeña empresa. Señor empresario, lo invitamos a participar. Muchísimas gracias. Queremos presentarles para que puedan también conociendo sobre el premio. Doctor Roberto, doctor Juan José, muchísimas gracias por su tiempo. A todos los asistentes, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Si todavía tienen algunas preguntas, con gusto, en el Instagram de @sostenibilidad empresarial las pueden hacer y nosotros pues se lo remitimos a nuestros invitados del día de hoy. Los dejo, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego y muchísimas gracias a Sostenibilidad Empresarial, al Centro de Conciliación de la Universidad Simón Bolívar. Disfrutamos mucho esto, nos quedó corto el tema, pero chévere que haya mucho que hablar y de manera positiva. Un saludo a todos, gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.